Que Dios me los bendiga en grande manera y que Dios sea de bendición para sus vidas y que siempre Dios esté ayudándonos y enseñándonos los valores que hoy en día debemos sembrar en cada corazón, en cada vida, en cada hogar. Hoy en día quiero compartirles un mensaje acerca de los jueces y quiero tratar de algo muy especial para que sea de bendición para su vida y especialmente para su familia y también para lo que usted vaya a emprender en todo momento de a partir de ahora y en adelante. Vamos a leer rápidamente la palabra de Dios que dice en Jueces capítulo 13 versículo 12, dice: entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Mire, fíjese, Dios, el ángel de Jehová, habla primeramente con su esposa, pero Manoah busca la forma de orarle a Dios y de pedirle: Señor, envía nuevamente a este ángel para que yo sepa lo que debo de hacer. Pero imagínese, Dios hace tantas cosas con Manoah y Manoah cree en su palabra y en su palabra firmemente. Pero vamos a ir a Manoah. Manoah de la tribu de Dan, y no solamente de la tribu de Dan, sino Manoah conocía los mandamientos de Dios. No solamente los mandamientos de Dios, sino él estaba bajo la circuncisión y el pacto del Dios de la gloria. Entonces nosotros, como hijos de Dios, nosotros sabemos lo que nosotros debemos de hacer para nuestra familia, para nuestra vida. Debemos de comprender y debemos de actuar en esas áreas, porque cuando tú viniste a los pies de Jesucristo, Dios no te trajo a rastras, en ningún momento te trajo a fuerzas, sino usted vino porque usted necesitaba de Jesús. Yo vine porque yo necesitaba de Jesús y quería un cambio total en mi vida. Cuando usted agarra a Jesús y vive, entra en Jesús en su corazón, entonces es cuando nosotros podemos tener la dicha, la oportunidad de poder leer un versículo de la palabra de Dios. Y este versículo es acerca de lo que nosotros tenemos que entender y conocer y saber lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Entonces nosotros, si hemos entrado a Cristo, entonces nosotros somos nueva criatura. Debemos de saber eso, que Manoah conocía las leyes, pero no solamente conocía las leyes de Dios, sino también lo practicaba, lo vivía y alababa al Dios de la gloria. Y de esa manera yo creo que todos sabemos que el Dios de la gloria posa en nuestros corazones. Es para todos aquellos que ya han recibido a Jesús en su corazón. Y sabemos todos que no es por exigencia, sino es porque nuestra necesidad nos llevó a los pies de Jesucristo para vivir una vida santa, una vida ordenada, una vida que no teníamos anteriormente. Y ahora usted, con la dicha y con la gracia de Dios, puede vivir de esa manera. La gracia de Dios se estaba dando en aquel entonces. La gracia de Dios en Manoah y en el pueblo de Israel estaba, y Dios era el que, su escudo, su protector, su refugio, y era todo en su vida. Entonces Dios hacía las cosas para que podía dirigir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no se perdiera en los caminos impuros, indignos, sino
obedecieran los mandamientos de Dios para que todas las cosas les saliera bien. La palabra de Dios habla que Manoah conocía, sabía quién era el ángel de Jehová. Él sabía lo que estaba escuchando de parte de Dios. Entonces, él entendía que si un ángel se estaba presentando delante de él, es para que él escuchara, entendiera lo que el ángel tenía que decirle. Pero Manoah agarra y dice de esta manera. Entonces Manoah le dijo, Señor, aquí estoy. Y le dice de esa manera, cuando tus palabras se cumplan, toda palabra de Él se cumplirá, toda palabra de Dios estará haciéndose y manifestándose en todo momento, en todo instante. Pero esa palabra que Dios nos ha dado para cumplimiento es que Dios tiene planes y propósitos grandes en nuestras vidas. No solamente es un Dios de palabra, sino es un Dios de acción, un Dios de poder, un Dios de orden. Y el Dios Todopoderoso nos manda de esa manera. En Proverbios capítulo 7, versículo 1 hasta el 3, dice de esta manera: Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos. Mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley con las niñas de tus ojos, lígalas a tus dedos, escríbelas en las tablas de tu corazón. O sea, Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Mis mandamientos yo les estoy dando, mis razones les estoy dando contigo, y guarda en todo momento, no te alejes en ningún instante, así como en todo momento tú estás glorificándome, honrándome. Ahora te mando que me obedezca, ahora te mando que empieces a creer en mí, porque si tú, hermano, crees en esta palabra y no la haces, entonces de vano estamos escuchando la palabra, en vano estamos tanto llegando a la iglesia y sabiendo que Dios es el Todopoderoso que actúa en nuestras vidas. Recuerde que todas las viejas ya has dejado. Recuerde eso, que ahora con lo que viene a ser la palabra de Dios, y te dice de esa manera, Manoah ya no tenía por qué vivir de esa manera, de esa forma, porque él conocía las cosas de Dios y tenía que cuidar su vida enteramente. Pero ¿cómo enteramente? Guardarse en todo momento. Ahora usted me preguntará, ahora usted me dirá, ¿por qué me voy a guardar y creer si Manoah estaba en la misma situación que nosotros? Su mujer sabía que era estéril, su mujer no podía tener hijos. Oiga, es igual que nosotros estamos viviendo. Hoy en día agarramos la palabra de Dios. Tal vez nuestros ojos no lo vieron, no lo palparon, pero sabemos que su Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y si mora dentro de nosotros, esta palabra será de grande bendición para su vida, para su hogar y para su familia, porque ahora usted escribirá en la tabla de su corazón, en su mente, en su alma, los mandamientos, y no se apartará de ellos. Porque si usted me dice que usted cree en Dios, entonces también estaremos actuando de esa manera, porque la palabra de Dios habla también en Santiago 2:19, también los demonios creen y también tiemblan, y no hacen excepción de alguno. Ellos creen y saben lo que va a suceder y lo que va a acontecer por no obedecer la palabra de Dios. Nosotros sabemos lo que está escrito en la palabra de Dios, y nosotros como padres debemos de entender y conocer que
el Dios de la gloria está guardando nuestras vidas, y cuando nosotros empecemos a actuar como debe de ser, conforme al Espíritu Santo, entonces ya no practicaremos las cosas del mundo, ya no viviremos para el mundo, porque si yo antes vivía en el mundo, vivía en pecado, vivía en costumbres paganas, entonces ahora yo ya no tengo por qué tener esas costumbres paganas. Oiga, yo en el mundo vivía de esa manera. Usted en el mundo vivía de esa manera. Hoy en día usted no tiene por qué arrastrar viejas costumbres. Hoy en día usted debe de entender que lo que dice Corintios, 2 Corintios 5:17, que tú eres una nueva criatura y las cosas viejas ya han pasado, Usted es nueva criatura, y las nuevas criaturas reciben la palabra de Dios y lo hacen y viven en todo momento, en todo instante, esa palabra viva y eficaz. No solamente es palabra que salga, sino es acción que empiece a tocar los corazones de muchos hogares, de muchas familias, y principalmente de nuestros hijos, de nuestras hijas y de nuestra esposa, que cada día moran con nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia, viendo nuestros defectos. Hermanos, nosotros debemos de entender y conocer y saber que esa verdad nos va a hacer libre. Pero si no entramos a la verdad, entonces vamos a estar viviendo un conformismo dentro de nuestra propia persona. Hoy quiero decirles una cosa, y les voy a dar un texto básico para que usted pueda estar anotando y conociendo lo que Dios dice. Y eso mismo lo dice en Santiago 2:19, que los demonios creen y tiemblan también. Y al igual, si usted cree en Dios, entonces va a creer en Dios. Pero no solamente basta de creer en Dios, sino de hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Y seguimos en el libro de Santiago, capítulo 1. Amén, gloria a Dios. Y seguimos de esa misma manera y hablamos de la misma forma que Dios hace que el hombre pueda arrepentirse y vivir en santidad y en humildad. Pero Santiago capítulo 1, versículo 22 habla: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Pero ser hacedores de la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser hacedores, porque esta palabra tiene que actuar en nuestras vidas, tiene que vivir en nuestras vidas para poder resplandecer en estas tinieblas. Recuerde que la palabra de Dios habla que nosotros somos la luz de este mundo, entonces nosotros debemos de resplandecer para la gloria y la honra de Dios. Nosotros no podemos estar de la misma manera como antes vivíamos. Ahora debemos de vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Debemos de andar en pasos gigantes y debemos hacer no nuestra voluntad, sino la de nuestro Dios. Recuerde nuevamente, las cosas han pasado, las viejas ya han pasado. Si tú vivías en esclavitud, ahora ya no eres esclavo del diablo, eres dueño del Espíritu Santo, y permite que el Espíritu Santo obre en tu vida, porque lo que usted no vaya a cambiar, entonces los demás lo verán. Pero seguimos con el mensaje y dice de esta manera: ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? Manuel les dice: al ángel de
Jehová, le dice cómo debe ser la manera de vivir. Y nosotros sabemos que la Biblia habla acerca de lo que le estaba diciendo que se guardara la mujer, que no pudiera tomar vino ni sidra, no podía contaminarse con nada de lo inmundo para poder dar un hijo lleno del Espíritu Santo de Dios, y para que Dios usara a ese niño, a ese bebé que cargaba en vientre. Pero aún sabiendo Manoah que su mujer era estéril, le está pidiendo requisitos, le está pidiendo cómo debo de ser la manera de vivir del niño. Entonces Dios, eso es lo que hace. Si tú no tienes familia, joven, si tú no tienes, señorita, familia, muy pronto lo tendrás. Pero de esa manera, como tú vivas, de acuerdo a como tú actúas, entonces tus hijos actuarán de la misma manera. Si tú quieres vivir en santidad, en orden, en humildad, entonces de esa manera tus hijos vivirán. Si tú quieres sembrar la buena semilla, entonces siembra la buena semilla para que coseches buenas semillas. Si Dios quiere que usted pueda sembrar la palabra de Dios en sus corazones de sus hijos, nosotros debemos de dar lo mejor para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de hacer caso y ser obedientes y preguntarle qué es lo que debemos de hacer antes de actuar, antes de decidir, antes de poder agarrar lo que tenemos que hacer humanamente, porque ahora nosotros vivimos para Cristo y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos guiará para poder hacerle frente todo esas circunstancias difíciles. Dios por eso habla en Proverbios. En Proverbios habla acerca de algo muy importante, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Si esta es palabra de Dios, nosotros debemos de entender y debemos de saber que Dios es verdadero y su palabra se cumple. Y como se cumple, hermanos y hermanas, de esa manera se va a cumplir. Pero si tú instruyes al niño, si tú le das dirección y que no solamente jale de un lado para el otro, pero no solamente vamos a instruir al niño, sino también vamos a ver algo muy importante en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Habla acerca de esto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Entonces, ¿cuántos de nosotros vamos a sembrar buena semilla en nuestros hijos? Porque lo primero que nosotros hacemos es corregir a nuestros hijos, pero nosotros no nos corregimos. Y ahora les voy a decir una gran verdad. Hay muchas personas que no han corregido al niño antes de tiempo. Ahora, cuando están grandes, quieren corregir a sus hijos. Ellos ya son mayores. ¿Cómo pueden corregir a algo grande? No lo pueden enderezar. Así que el único que puede enderezar al hombre grande, al hombre ya de edad, que sabe el bien y el mal, es el único Dios Todopoderoso. Así que si usted no ha podido instruir a sus hijos, no ha podido indicar el camino de Dios, ahora es tiempo que usted doble rodillas, interceda por su familia. Así Dios va a tocar su corazón de su hijo. Pero si todavía su hijo es pequeño y está en sus manos, aproveche el tiempo suficiente para que pueda instruirlo en el camino del Dios de la gloria, del Padre Todopoderoso, para que su hijo mañana más tarde no esté por ahí perdido y atormentado sea por el diablo a través de su hijo.
para que no vaya a usar el enemigo a su familia. Usted debe de actuar y debe de empezar a poder sembrar buena semilla. Si esa semilla está produciendo algo vivo en su vida, entonces usted debe de actuar, usted debe de avanzar, debe de seguir, pero dejemos las cosas viejas, porque mañana más tarde esas cosas viejas que tú los inculques a tus hijos, esas cosas van a estar cargando, así como normalmente nuestros papás nos enseñaron cuando nosotros no estábamos en el Evangelio de Cristo. Ahora que nosotros estamos en el Evangelio del Señor Jesucristo, ahora nosotros somos criaturas nuevas que les vamos a inducir a la palabra de Dios, a vivir en santidad y en humildad, pero nosotros debemos ser la causa. Nosotros somos esos obreros que Dios nos ha dejado encomendado para instruir a nuestros hijos. Somos los ejemplos. Si nosotros no actuamos como debe ser la palabra de Dios y no vivimos conforme a la palabra, entonces ¿cómo van a imitar nuestros hijos? Y dice de esta manera en 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo habla y dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si nosotros somos imitadores de Dios, entonces nuestros hijos van a imitar al Cristo de la gloria, porque mora en nosotros. Pero si nosotros no imitamos a Dios, si nosotros imitamos las viejas costumbres que anteriormente teníamos, entonces nunca, jamás cambiará la forma de vivir de nuestros hijos. Usted podrá decir que su hijo se porta mal y que tal cosa es porque usted, cuando era el tiempo suficiente, usted nunca le dio tiempo, usted nunca agarró y le dijo: ¿sabes qué, hijo? No hagas esto. No, nunca lo instrujo, nunca le dijo: ¿sabes qué? Yo también me voy a formar, yo también voy a ser un gran orador. Nunca le he enseñado a seguir los caminos. Así que si usted cree que Cristo vive en su vida, entonces no agarres viejas costumbres, no agarres las viejas costumbres del mundo, porque en el mundo hay tantas cosas que el hombre se ha olvidado y últimamente en la iglesia lo vive. Tristemente, esas costumbres que hoy en día se están acercando, en estas fiestas, prácticamente el día de 25, yo me recuerdo que cuando yo estuve el día de 25 de Navidad, mi mamá hacía lo que viene a ser su nacimiento y recordaba la Navidad. Esas son costumbres de hombre, tradiciones de hombre, año tras año. Ahora, si usted me dice que la palabra de Dios te dice y te manda a hacer eso, entonces hazlo. Pero si no te manda, ¿por qué cargamos las viejas costumbres delante de Dios? Si Dios, el Espíritu Santo, está con nosotros, nosotros debemos de hacer vivo la palabra de Dios, porque Dios nos ha transformado. Pero si no te ha transformado del todo y si todavía ha quedado ahí dentro de su vida, entonces es tiempo de actuar, porque no solamente usted es oidor de la palabra, sino es ministro de su hogar, de su familia, de sus hijos. Tarde o temprano usted llegará ante el trono y Dios le pedirá cuenta por lo que le ha enseñado a sus hijos, a su esposa, cómo ha andado y cómo se ha vestido, cómo se ha ordenado conforme a la palabra de Dios. Y si usted ama y es temeroso a Dios, dígale que Dios le dirija, dígale que el Espíritu Santo le redarguya y no sea un hombre que le esté redarguyendo. Hoy le platico esto porque nuestros hijos hoy en día lo que van a tomar es lo de Cristo. Si de Cristo, usted teniendo a Cristo vive en paz, en armonía, eso será para sus hijos. Pero si usted en el mundo era menospreciado y era abandonado y no te encontraba salida, eso es lo que ofrece el mundo. Recuérdate de dónde
Dios te levantó. Recuérdate de dónde Dios levantó esa vida descarriada. Recuérdate, me recuerdo yo en mi vida pasada, de a dónde me trajo del alcohol, de a dónde me trajo de los vicios, de a dónde me trajo de las viejas costumbres que normalmente yo creía que eran buenos, pero hoy en día me doy cuenta que la palabra de Dios enseña cosas buenas y dignas de poder honrarle y glorificarle al Dios de la gloria. ¿Qué debemos hacer con Él? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer con tu hijo? Imagínese, Manoah responde y le dice al ángel de Jehová de esta manera, y siendo que él ni tenía el hijo, y sabiendo que su mujer era estéril, si el varón de Dios creyó en el ángel de Jehová, ¿por qué nosotros no creemos en su palabra divina que dice correctamente? ¿Cómo lo torcemos a nuestro favor para que podamos vivir a nuestra vieja costumbre? Recuerde que Dios debe de actuar dentro de nosotros y debe de posar el Espíritu Santo. Debemos ser limpios por dentro y por fuera, manifestar un cambio total en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar. Debemos de resplandecer, no ser como antes éramos. Debemos ser diferentes. No debemos de estar predicando nada más y mañana más tarde pecando y actuando y viviendo en una vida pecaminosa. No es necesario predicar tanto, porque el día de hoy te digo, con solamente hacer la voluntad de Dios y vivir en santidad y en humildad, verá cuántas almas cambia para la honra y la gloria de Dios, y va a ver cómo su hijo va a empezar a orar cuando usted ore, cuando usted ayune, va a ayunar, cuando él esté, hermano, leyendo su Biblia a usted, él también lo hará de esa manera. Y cuando usted se encuentre en oscuridad, en soledad, lo que él aprendió, eso es lo que va a hacer. Pero si tú le das grande ejemplo en su vida a seguir, ¿qué debemos hacer con él? Enséñales mis caminos, enséñale mis pasos. Dios, el Dios de la gloria, dice de esa manera, enséñale, practica los mandamientos, corrige al niño antes que sea tarde. Usted debe seguir adelante, usted debe de ordenar su hogar, y no solamente su hogar, sino también su vida, prácticamente día a diario. Debemos de entender, debemos de saber que el Dios de la gloria ha producido en nuestras vidas un espíritu de libertad y no un espíritu de esclavitud, un espíritu de valentía, un espíritu de poder y autoridad. Y eso es lo que yo te digo, si tú quieres vivir de esa manera, vive, hermano, pero si tú quieres agradar a Dios, entonces agrádalo a Dios, porque únicamente agradando a Dios de esa manera vamos a poder cambiar este mundo donde estamos viviendo, donde estamos morando. En San Juan capítulo 7, versículo 16, dice la palabra, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. Mi doctrina, Jesús incluso agarró y dijo, no, mi enseñanza no es mía, sino aquel que me envió, el Padre Todopoderoso. Ahora nosotros cargamos una doctrina que se llama Jesucristo, el Dios de la gloria, la palabra de Dios. Entonces esa doctrina nosotros debemos de poder adoptarlo dentro de nuestra vida, no desecharlo, no sacarlo afuera, porque esa palabra debe de penetrar, debe de entrar en nuestras vidas, y debemos de vestirnos de pie a cabeza con las vestiduras blancas de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. De esa manera debemos de enseñar a nuestros hijos, instruir el camino digno del Espíritu Santo de Dios. Practica los mandamientos. Filipenses habla acerca de esta palabra, y esta palabra
en Filipenses dice de esta manera, el libro de Filipenses 4:9, dice: lo que aprendiste y recibiste, oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendiste y lo que viviste, eso aprende. Aprende de Dios para que Dios pueda hacer las cosas dentro de tu hogar. Si nosotros no aprendemos de las cosas de Dios, entonces ¿cómo nos identificaremos con los hijos de Dios? Los hijos de Dios no tienen por qué aprender las viejas costumbres del mundo, porque para el mundo ya morimos nosotros. Entonces, las buenas costumbres que nosotros estamos viviendo con la palabra de Dios, debemos de vivirla en todo momento y debemos de revestirnos con la palabra de Dios, con toda la armadura, y debemos de enseñar a nuestros hijos que esta palabra debe de vivir en nuestras vidas, en nuestros corazones, ahora y siempre y por toda la eternidad. Hermanos, que Dios me los bendiga en grande manera. Y aparte de eso, con esto vamos a terminar. Dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios habla acerca de algo muy peculiar. Proverbios capítulo 13 habla de algo que en realidad debemos de hacer. El capítulo 13, versículo 24, habla el que detiene el castigo al hijo, a su hijo aborrece. Entonces, la palabra de Dios habla claro, nos enseña, nos sabe instruir y nos sabe guiar, que nosotros no podemos detener el castigo, debemos de corregir, debemos de instruir a nuestros hijos, pero antes de corregir y antes de instruir a nuestros hijos, debemos de ser obedientes en la palabra de Dios. Debemos de hacer que esta palabra viva en nuestras vidas, porque ahora Cristo mora en nuestras vidas y el Espíritu Santo de Dios, que nos ha dado el poder, la autoridad para poder vencer y romper toda cadena de la atadura del diablo, entonces podremos decir: somos imitadores de Cristo. Podemos decir: soy imitador de Cristo. Recuerde que hoy en día la modernidad está atacando, y no solamente la modernidad está atacando en la iglesia, sino también el conformismo de vivir el evangelio barato. Hoy no puedes vivir un evangelio barato, porque Cristo pronto viene por un pueblo sano y limpio. Nosotros debemos de guardarnos y debemos de procurar vivir en santidad y en humildad y en sencillez. Debemos ser ejemplo para nuestros hijos, debemos ser ejemplo para nuestras hijas, para que nuestras hijas por dentro y por fuera resplandezcan para la gloria de Dios. Ahora, si usted se identifica y si ahora, si este mensaje ha sido para su vida de bendición, que Dios lo bendiga en grande manera, que Dios lo guarde, que Dios lo fortalezca y que Dios ayude para que siga los caminos de Dios, siga leyendo la palabra de Dios y verá que Dios tiene grandes propósitos y planes en su vida. Para ser diferente que los demás, nosotros debemos de cambiar de pie a cabeza. Recuerde que nosotros ya no vivimos, mas Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, entonces debemos de imitar a Cristo Jesús. Hermanos, que Dios me los bendiga en grande manera. Espero que este mensaje haya sido de bendición y espero en el Señor Jesús que muy pronto pueda compartir otro mensaje para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Soy el hermano César Augusto Caviedes Montes, para servirle. Estamos en San Luis Potosí todavía, y si Dios nos permite la oportunidad y la gracia, estaremos también evangelizando en las calles donde Dios nos estará llevando próximamente. Pero que Dios siempre ha
fortalecido nuestras vidas y fortalecerá su familia, su hogar, y donde sea que se encuentre, siga trabajando para la honra y la gloria de Dios. Seamos buenos ejemplos, imitadores de Jesús, porque con esos pasos gigantes vamos a cambiar a toda multitud, y nuestros hijos llevarán esa descendencia a sus hijos y a sus otros hijos, para que puedan resplandecer y la gloria se manifieste en todas partes. Dios mío, Señor Jesús, te pido, Dios amado, que este mensaje haya sido de bendición para la vida de mis hermanos, de mis hermanas, y puedas tú tomar el control de sus vidas y ayudarlos y enseñarlos, Dios, para que sean, Señor mío, siervos y hijos tuyos, Dios amado. No pongamos excusa en nuestro corazón y en nuestra mente, porque nosotros, Dios mío, solamente podemos ser guiados conforme a tu Espíritu Santo. Y sé que usted, Señor mío, hará con sus vidas de cada uno de aquellas personas que esté escuchando, para que puedan vivir conforme a tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque sé que tú has escuchado, porque sé que tú has derramado de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y tu gracia ha sido, Señor, el que ha tocado y ha transformado desde ahora y para siempre. Cristo Jesús. Amén.